¿Fíjense? Entonces, todo es mental. Cuando empezamos a entender que podemos ir diseñando la realidad, me gusta esa idea, o creándola, no en el sentido de que no existe y tengo que crearlo de la nada, sino que la voy traduciendo. Y por eso es fundamental también el lenguaje. ¿Cuáles son mis palabras más cotidianas? ¿De qué estoy conversando en el día a día? ¿Estoy criticando al gobierno porque... Bienvenidas y bienvenidos a todos. Esto es Salud Conciencia, un espacio dedicado a la ciencia, la salud y la espiritualidad. Juntos vamos a explorar el conocimiento que la ciencia moderna y la sabiduría ancestral nos han entregado para crear salud y bienestar en nuestras vidas. Porque la acción de cada uno de nosotros importa. Acompáñanos y sé parte del cambio que el mundo está viviendo. Mi nombre es Simón Cienfuegos y esto es Salud Conciencia. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Salud Conciencia. El día de hoy vamos a hablar con Pablo Amira, él es psicólogo de profesión, quien lleva años ya ejerciendo y que además ha escrito 3 libros. Aquí tengo uno de sus libros y que es el motivo de la conversa de hoy día. Psicohermetismo, una forma consciente de vivir. Entonces aquí Pablo, yo siento que realmente hizo un trabajo excelente. Soy una persona que disfruta mucho la lectura y que hay libros a veces que tienen conocimientos súper importantes que a uno resuena y que dice que es verdad, pero que son súper densos. Entonces, el psicohermetismo, una forma consciente de vivir de Pablo Amira, es un compendio de cierta forma del Kybalión, que es un libro ya más denso, más difícil de entender y que habla de los principios herméticos, de que el mundo es mente, de que como es adentro es afuera. Cosas súper interesantes que pueden sonar un poco ambiguas, pero que cuando le damos la posibilidad vamos a ver que es conocimiento súper práctico y que realmente nos abre una nueva perspectiva para ver nuestras vidas de una manera diferente. Y el trabajo que hizo Pablo acá es resumir estos 7 principios herméticos y ver la parte práctica, que para mí eso es lo más importante. Todo este conocimiento no sirve de nada si queda como lindas ideas, es que lo apliquemos en el día a día, es que a la hora que me enfrento en mi trabajo, con mi familia, con aquellas relaciones que pueden ser difíciles, poder ir generando esta transformación que nos beneficie, no solo a nosotros, sino a nosotros como humanidad, como sociedad. Así que queridas, no les adelanto más, pero una conversación súper interesante. Los invito a ver el episodio completo. Esta es la primera parte. Cualquier duda, consulta, sugerencia, ahí ya saben, me la dejan en los comentarios. Yo feliz de responder. Y eso, que disfruten la conversa. Nos vemos al otro lado. Mi hermano para mi cumpleaños me regaló este librito. Yo no, hace rato ya dejé de creer en la suerte o en las cosas locas. Creo que las cosas llegan cuando tienen que llegar. Y apareció Psicohermetismo de Pablo Amira y qué suerte que estés aquí en la misma ciudad. Y también me regaló el Kybalión. Empecé a leer ambos a la vez, pero me quedé con el tuyo primero. Porque creo que el Kybalión ya es más complejo. Me pareció súper tu libro. Soy una persona que disfruta mucho la lectura. Bien metido en este tema igual. He navegado diferentes áreas, desde el Tao, el budismo, mucho la ciencia también. Y creo que un libro súper práctico, cortito, preciso, Esa es la idea. cada principio. Pero para mí lo más importante de todo esto, más allá de quedarse lindas ideas, es lo práctico en el día a día. Y de eso me gustaría hablar. Pero primero que todo, si pudiera hacer una introducción de quién es Pablo Amira, a qué se dedica hoy en día y cómo llegó a eso. 36 años de historia. Nací en Talcahuano, el sector de la región del Biobío. Mi familia se vino cuando tenía simplemente un año a Temuco por asuntos laborales de mis padres, ambos profesores. Muy orgulloso de ello también. Son bellos seres humanos que me entregaron mucho amor y mucha fortaleza espiritual y sabiduría.
y que también eso es parte de mi desarrollo, y como puedes darte cuenta, el psicohermetismo parece una filosofía que es griega, que no es tan popular, o que, como tú bien decías, por el Kybalión a veces puede ser muy críptica, y si vamos a los textos herméticos originales, más complejo todavía. Entonces, una inspiración muy importante para mí en este trabajo fue mi abuelo. Mi apellido, Amirá, ahí el tilde va cambiando, viene de Grecia. Mi bisabuelo fue un migrante. Y siempre mi abuelo, en su sabiduría para con su nieto, le inspiró y le pudo legar muchas apreciaciones de la filosofía griega, la cultura griega, la etimología de las palabras, muchísimas son del griego. Entonces siempre tuve esa curiosidad desde niño, y también desde mi personalidad más introvertida, más tímida, empecé a encontrar en mi mundo interior una fascinación que luego obviamente se pudo expresar en otra edad más adulta, más mayor. Pero empezó a desarrollarse todo este interés en la infancia de la filosofía, la poesía, las artes también, que aparecen parte de mis exploraciones también en lo artístico. Y luego ya cuando pude tener otros estudios más autónomos, encontré un arte que se le llama el mentalismo, que es un arte de misterio en donde se explora con la audiencia fenómenos de la telepatía y precogniciones, intuiciones. Entonces eso también obviamente viene a catalizar esta búsqueda de la filosofía hermética, el hermetismo, que si vemos el primer principio, así se llama, el principio del mentalismo, donde todo es mente. Entonces todo eso empezó como a conjugarse en mí, y ya este trabajo más conscientemente comenzó el 2018, 17 por ahí. Ya como empezar a notar que habían ciertas posibilidades de cruces entre la psicología y todos sus descubrimientos muy interesantes con todas estas sabidurías muy crípticas y perennes como son la del hermetismo. Entonces también es necesario decir que académicamente, profesionalmente, me dedico a la psicoterapia. Soy psicólogo, realizo psicoterapia online, me fascina. Y obviamente todo eso, como te das cuenta, va confluyendo y se va uniendo en ese punto. Y puedes notar también en el libro que aparecen muchas referencias a distintos grandes como Carl Jung, Claudio Naranjo, chileno, Carl Rogers, muchísimos, Maturana, que también tienen estas comprensiones que tienen que ver con la mente, con la comprensión de que todo es mental, la percepción es solamente la percepción, no es la realidad es inalcanzable, y la mente permite poder, en términos subjetivos, comprender lo que ocurre, pero que también existe una mente. Entonces también se concilia toda esta noción que podría solamente verse desde lo religioso a una practicalidad increíblemente poderosa de decir, estamos en ese uno, todos somos aquello, y cada uno tiene su experiencia subjetiva de la observación de ese ego. En este caso tú dices, ¿quién es Pablo? Bueno, ese es mi nombre, pero obviamente somos mucho más que eso, y también es parte de las ideas del libro que quise compartir ahí. Me encanta especialmente cuando creo que se hace más notorio este cambio de paradigma, este cambio de conciencia que, que se está empezando a ver, yo creo, de manera sutil. Uno que quizás ha estado en el camino del autoconocimiento, de leer diferentes fuentes, de salir de la educación convencional, eh, quizás en un tiempo atrás era un poquito desesperanzador salir a la calle, conversar con la gente y darse cuenta que la mayoría vive en lo trivial, en lo material, que cuando uno pone temas diferentes, más profundos, mucha que lata, o en realidad no hay mayor respuesta, no hay mayor profundidad. Y hoy día eso está ocurriendo. Aquí siempre me recuerdo, y con quien aclaro también, uno no es mejor ni peor porque profundice más o menos. Son caminos diferentes, pero yo siempre apelo a todo aquello que nos permita crecer como individuos en sociedad, porque ya sabemos cómo están las relaciones. No nos estamos relacionando en general bien como humanos, y cualquier cosa que podamos utilizar para que eso mejore, compartámoslo, conversémoslo, y eso es lo lindo que creo que hoy día está ocurriendo, y donde tenemos estas tremendas
herramientas, hay muchas hoy en día. Y me gustó mucho los 7 principios porque hoy día en el área de información tenemos todo. Nos metemos a Google, quiero aprender esto y nos aparecen 200 personas queriéndonos enseñar algo. Chuta, ¿qué hago? ¿Cuál tomo? ¿Cuál es la mejor? Para mí siempre es lo práctico. Ojalá lo más corto y lo más práctico. Y tu libro me pareció pero excelente en ese sentido. Y tú mismo invitas a, si usted quiere profundizar más, le dejo los autores. Entonces realmente me pareció pero un 7. Y hablando de 7, partamos por los principios, pues. Primer principio, el principio de mentalismo. El todo es mente, el universo es mental. Como bien dije en el libro, ese es otro libro y es toda una vía de exploración porque, como tú bien dices, en la sociedad en la que estamos, nos instalan ciertas formas, nos quieren moldear de cierta manera y nos quieren mantener en un miedo constante de que todo está mal, de que la crisis de salud mental, que sí existe, pero que también tiene que ver con eso que tú decías, que estamos despertando, estamos más sensibles, nos estamos dando cuenta de que ya no es suficiente lo que nos entregan. Entonces alguien tiene que enseñarnos que hay un propósito para el vivir y desde ahí salimos de la famosa ansiedad que todo el mundo tiene ahora, o la crisis de pánico, o sea, tenemos que desarrollar esa valentía. Entonces, todo esto que aparentemente no está tan conectado con este principio del mentalismo lo está porque todo es mente, el universo es mental. Y como digo en el libro, tiene muchas ramas de reflexión posible, pero en la que me enfoco y la que puede entregar un despertar instantáneo y muy práctico es, efectivamente, lo que yo vivo no es necesariamente lo que tiene que vivirse, es una interpretación de la realidad. Y eso lo está confirmando, como tú bien dices, la ciencia, las físicas más avanzadas lo saben hace mucho, pero todo ese conocimiento para que permee al inconsciente colectivo cuesta, especialmente porque hay resistencias que son más materialistas y no le conviene que se sepa eso, que en realidad lo real no es el papel y la hoja, sino que es la idea. Eso es lo que le entrega el espíritu, el sustrato a lo que luego aparece como materia. La materia también es una vivencia espiritual, pero hay algo más profundo. Entonces, como tú decías, a veces cuesta conversar esto con la gente, pero si entendemos que lo material también esconde eso espiritual o es una representación de en otra vibración, también podemos conversarlo de esa manera. O sea, ya con todo esto que estamos sufriendo como sociedad y como individuos, tenemos que encontrar el para qué. Lamentablemente los suicidios están aumentando muchísimo. Es un tema muy delicado, muy triste, pero a la vez también como terapeuta, cuando aparecen esas conversaciones, hay que despertar el propósito. Por algo aparece. ¿Para qué? ¿Para qué estamos acá? Entonces, si el mentalismo aporta en eso, fantástico. O sea, estoy percibiendo no lo que es, estoy percibiendo lo que estoy percibiendo. ¿Y qué implica eso? Que hay infinidad de lecturas. Entonces ya, por ejemplo, en lo práctico, la depresión ya no es solamente algo malo, es una fractura del ego que te permite sanar y revivir. El ave fénix, por algo existió. El mito o historia de Jesús, murió y resucitó. O sea, hay vida después de aquello que podemos entender como injusticia. ¿Fíjense? Entonces, todo es mental. Cuando empezamos a entender que podemos ir diseñando la realidad, me gusta esa idea, o creándola, no en el sentido de que no existe y tengo que crearlo de la nada, sino que la voy traduciendo. Y por eso es fundamental también el lenguaje. ¿Cuáles son mis palabras más cotidianas? ¿De qué estoy conversando en el día a día? ¿Estoy criticando al gobierno porque soy de derecha y me cae mal la izquierda? ¿O critico al de derecha porque yo soy de izquierda y me cae mal el de derecha? Ese perro y gato toda la vida. Entonces ya, podemos tener otra postura y es válido, pero vamos un poco más allá. ¿Cómo nos unimos, como tú decías? Tenemos que encontrar esa naturaleza de la humanidad, somos uno. Estamos separaditos por asuntos así como hay hartos perros y hay hartos árboles. Pero hay algo, por ejemplo, en los árboles que conecta, el micelio. O sea, hay un micelio entre la humanidad y tenemos que empezar a descubrirlo. Entonces, también toda esta revolución del reino fungi, los psicodélicos, como también vi que en tu podcast aparece, o sea, todo está conectado para que podamos entender. Tenemos la capacidad de desarrollar una autoridad en el vivir, una autoría, una autonomía, que no me digan lo que tengo que creer o lo que tengo que lenguajear, como decía Maturana. Transforma tu lenguaje, conviértete en alquimista mental de las palabras.
No necesariamente desarrollar el oro como lo hacía la alquimia antiguamente, encontrar esa piedra filosofal y todo, y también entender que muchas veces no necesitaba ser tangible, era un asunto metafórico. La piedra filosofal, o sea, tenemos que ser filósofos también. Por eso es que también muchas veces hablo en el libro de la reflexión, y eso como terapeuta es la estrategia fundamental que facilito con mi consultor. Transformarse en un ente reflexivo y decir, ya, ¿qué pasa acá? Entonces, la realidad mental no es solamente lo que me está proponiendo alguien o un sistema ideológico. Descubre tu forma. Y si tienes la posibilidad de construir una realidad más saludable, más bella, más bondadosa para todos, ¿por qué no? Entonces también uno va desinstalando ciertas ideas que la sociedad te va poniendo en tu mente. Y también obviamente eso toma tiempo. Entonces es un asunto de no solamente aprender, porque como tú bien decías, en Google está todo, y es desaprender. ¿Qué es lo que tengo que sacar hasta que quedar vacío incluso? Claro, y ya estoy vacío, no sé nada, no entiendo nada. Y desde ahí, desde espacio muy místico, que es como bien contracultura también, porque la idea es saber, tener doctorado y título y tener la cabeza más grande. Si alguien quiere hacerlo, fantástico, pero también hay otra forma de poder soltar. Cuando uno tiene esas comprensiones prácticas, como bien tú dices, en realidad uno se da cuenta de la realidad mental y todos los días yo lo vivo y hasta juego con la realidad de cierta forma, con ciertas cositas sutiles de decir, oye, es súper flexible el tiempo, ¿cómo podría haber vivido esta experiencia de una manera más sufrida? Oye, sí, hubiese metido un tremendo cacho, pero reflexivamente recuerdo la realidad mental, el todo es mente, uno es mente. Entonces, tengo la posibilidad de poder tener otra agencia en la realidad. Así como la gente teísta o religiosa dice hay que orar a Dios o pedirle a Dios, también uno puede ser las manos de Dios. Y de pronto mirar a la persona que necesita algo en la calle y bueno, si yo le puedo dar, yo le doy. Yo tengo que ser Dios en ese momento. Hoy, que Dios te bendiga. O sea, yo te bendigo. Yo en este momento soy aquello que te permite la bendición. O sea, ahí uno vive fuera de uno también. Muchas veces estamos enfermos de ese ego, de ese individualismo. Tenemos que empezar a dejar mirar el ombligo y entender que todo es el mundo, toda es mi percepción. Y puedo aportar no solamente como un mesiánico aparente, sino que es un asunto de expansión también. Carl Jung lo decía, individuación. Completarse. Y cada momento entender de que esto es un milagro. ¿Por qué esto existe? No tiene ninguna lógica y eso es lo genial. O sea, disfrutarlo y a reconectarse con ese poder creativo infinito que tenemos, el potencial. Me encantan todas tus palabras, Pablo. Se me venían varias cosas a la mente. Ahí se hasta los psicodélicos también, que para mí han sido herramientas poderosas para integrar el principio del mundo mental, para realmente decir, chuta, sí, para tener una experiencia directa y decir, sí, pues toda esta teoría que me resuena, pero que en realidad cuando estoy en este cuerpo y observo esta realidad y me siento separado a todo, suena linda nomás. Y hago meditación y todo, y a rato de meditación siento cosas un poquito extrañas. Con los psicodélicos, ¡pum! El mundo es mental. Y vivir desde ese mundo, incluso las situaciones difíciles, incluso se vuelven interesantes, porque ya no eres una víctima en este mundo material separado en el cual uno no tiene ninguna influencia. Todo se vuelve interesante. No quiere decir que yo ande feliz todo el día, para nada. Hay días que ansiedad es lo mismo, depresión o lo que sea, pero uno lo atraviesa de manera diferente, desde la curiosidad y sabiendo que uno tiene influencia en esto, por lo tanto tomando acción. Ya no estoy esperando que me pase lo peor del mundo, sino que tengo clarísimo que el mundo interno, que toda esa voz que uno habla consigo mismo y todo lo que uno verbaliza hacia afuera, tiene una influencia. Y ahí no me acuerdo si el segundo principio, el principio de correspondencia, como es arriba es abajo, como es abajo es arriba, creo que está muy bien conectado, ¿cierto? Si uno entiende que el mundo es mental, como es arriba abajo, aquí hay siempre que leo este principio que lo había escuchado antes,
se me viene una imagen de una persona mirando por un telescopio hacia el espacio, que hoy día sabemos que es infinito, y una persona mirando un microscopio, que antes pensábamos que llegaba hasta el átomo y que era la unidad fundamental que construía la realidad, pero hoy día sabemos que cada vez que pillamos una cosita más chica, la física cuántica aparecen 1000 más, y vamos a esa más chica y aparecen 1000 más. Entonces, Y más misterioso, porque es indeterminado. ¿Qué es? Partícula, es vibración, depende cuando lo observen, y eso es exactamente lo que nos ocurre a nosotros en la percepción. Tú decías, como de adentro hacia afuera, entonces, como que no hay diferencia entre el mundo interno y el mundo externo también. Porque si le preguntamos, como tú bien decías, a un ser humano que vive bajo el sistema cotidiano, ¿cuál es el mundo? Bueno, lo que dicen las noticias, lo que está afuera, pero también lo que está afuera está completamente determinado por lo que está adentro, porque en realidad es conveniente la separación, como es adentro hacia afuera, y uno escucha eso, ¿y qué significa eso? Tiene lógica. Tiene que ver con eso, que lo que uno cultiva internamente, en tu propia vida interior, en ese set de palabras que utilizamos para comprender la realidad, nuestras creencias, en todo sentido de la palabra, se van proyectando hacia afuera. Entonces eso en lo cotidiano se ve cuando alguien ve a una persona que puede ser desagradable en su conducta. Alguien puede decir, oye, esta persona, bla, 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 y la describe de una manera hiriente y dañina, y otra persona la entiende quizás desde el trauma. Entonces, es el mismo avatar que está afuera, el mismo cuerpo, pero las interpretaciones son distintas, por ende, voy a vivir esa experiencia de otra manera. Entonces, todo pasa desde cómo lenguajeamos la realidad. Si digo que está mal, está mal. Si digo que está bien, pero ¿qué pasa si ni siquiera lo juzgo como bien o mal? Sino que es una oportunidad de aprendizaje. Entonces ya esa decisión interna, como es adentro, se vuelca hacia afuera. Como es arriba hacia abajo, desde ahí vienen todas las tradiciones de la astrología, del macrocosmos, el microcosmos, que no tiene nada que ver con el horóscopo, es una reducción comercial nomás. La astrología es un tema muchísimo más complejo de entender y que uno se da cuenta que tiene que ver con esto, con la correspondencia o la conexión inherente que existe entre los planos inferiores y los planos superiores. Entonces, así como uno va con el microscopio y ve que en realidad el átomo no era, sino que empieza a difuminarse y empiezan a inventarse más conceptos y finalmente la mirada es infinita, uno puede seguir mirando y más cosas van a aparecer, para arriba no es. Entonces, por ejemplo, con esta noción teísta de Dios, que es como muchas veces entendemos en la religión, lo trascendente o lo divino, aquí aparece finalmente como nuevamente una correspondencia. Eso que miro arriba también está adentro y está abajo. Estamos también en Dios. La naturaleza es divina, o sea, nuevamente una expresión de la creación y ahí nuevamente vamos a otros temas, pero en términos simples, ese es el propósito. El logos, en el griego. Y ahí aparece también esta noción de que si hay propósito afuera y estamos en el propósito también, somos propósito. Entonces cuando uno lo busca es también, yo soy el propósito de mi vivir. ¡Qué lindo! Y qué realista, porque es así. Ahora, si yo vivo las otras narrativas que me ofrece la sociedad, como victimizaciones, como debilidades, falta de propósito, nada importa, va a ser real. Entonces todo es real. Es una locura. Entonces hay que saber decidir la realidad porque finalmente es como una ilusión. Es mejor mejorar las ilusiones. Que sea una ilusión más bella o más esperanzadora porque es real también. Entonces eso que está dentro se expresa hacia afuera. Y nuevamente hay muchas otras componentes muy prácticos de la correspondencia, pero uno de ellos se puede observar de ahí, que es importante cultivar lo interno y desarrollar primero ese autoconocimiento porque es eso fundamental para poder tratar de dilucidar esta matrix en la que estamos. hacer el intento. Hay que intentar. El principio de vibración. Nada está inmóvil, todo se mueve, todo vibra. El tercero, vibración. Nada es inmóvil. Todo vibra, todo se mueve y eso nuevamente se ve en las ciencias más modernas, menos materialistas, que tienen otros paradigmas que todavía no son tan bien aceptados, pero de a poquito inevitablemente va a tener que aceptarse porque es lo que pasa. Nuestra teoría, nuestro paradigma no es verdadero si lo comparamos con lo que pasa, y lo que pasa es esto que aparece acá, o sea, nada está inmóvil. Y eso nuevamente tiene implicancias prácticas maravillosas, o sea, todo pasa.
Todo pasa. Esa pena profunda que uno tiene por algo va a pasar. Y esa alegría también. Entonces, ¿qué es lo permanente? Y trae también esa conversa. O sea, el vacío de sentirse pleno en simplemente estar. Ni siquiera buscar la felicidad porque quiero estar siempre en ese éxtasis, en esa euforia, ¿no? Porque ahí vienen las adicciones, vienen las frustraciones. Hay que El apego a las cosas, el apego a todo en realidad. Claro, ¿te fijas? Entonces, tener esta noción de que todo pasa, todo se mueve. Y si uno mira las nubes, pareciera que en un momento están quietas. Pero te invito a verlas 5 minutos. Tómate 5 minutos del día simplemente a mirar el cielo. Todo se mueve. Todo se mueve. O sea, todo está vivo. Todo tiene energía, todo tiene una expresión de la vida. Entonces, qué maravilloso. Estamos en un mundo mágico, estamos en una obra de arte. No estamos en un mundo post-apocalíptico sin sufrimiento, lleno de sufrimiento y sin esperanza. Nuevamente, si creemos eso va a aparecer. Porque nuestras creencias se despliegan en lo externo. Entonces, también eso nos llama a vivir. Vivir en el sentido de soltar el pensar. Muchas veces con mi consultante también tenemos esas conversas de el vivir es moverse. Está bien descansar, está bien quedarse un día acostadito en la cama porque está al lado y todo aquello, pero si me quedo mucho rato y me quedo en pijama todo el día, quizás voy a empezar a creer que tengo depresión. Y si tengo razones, voy a tener depresión. Entonces, moverse, hacer ejercicio, salir a tomar aire. Y si ya te duele el cuerpo por algo, baile, flexiones, recordar este principio. Nada está inmóvil, entonces yo no puedo tampoco estar inmóvil. Yo soy parte de todo. Y todo está ya en movimiento. O sea, aun cuando el cuerpo esté quieto, sigue en movimiento. Entonces, también comprender de que todo eso tiene implicancia en mi salud psicológica, en mis relaciones. Todo pasa. Ese enemigo también, de pronto hasta se puede transformar en un amigo. Pero hay que permitirlo. Si yo mantengo rencor y odio y rechazo, no va a pasar. Pero ¿qué pasa si cambio mi comprensión y dejo que mi enemigo sea? De pronto se le pasa y se da cuenta de que era inmadurez. Me ha pasado muchísimo. Muchas personas que me han tenido mucha enemistad y celo o lo que sea, después llegan y me saludan. No fue el tiempo antes de llevarnos bien y hay que dejarlo. Hay que permitir que el otro sea. Por eso lo que tú decías de conocer el Tao, o sea, hay que permitir. Eso es amar también la realidad, permitir que las cosas ocurran. ¿Y qué le vamos a hacer con las injusticias que viven muchos grupos, por supuesto? Bueno, pero ¿qué puedo hacer ahora? Quizás puedo ir a conversar con alguien, puedo donar, puedo hacer algo. Pero quedarme en la crítica de decir, no, el mundo está mal. ¿Qué hago para que sea un mundo un poquito más saludable, más sano? ¿Me fijas? Entonces tengo que estar en movimiento. El vivir tiene que ver con el movimiento. Y también no solamente un movimiento corporal, sino que también en la reflexión constante. Las creencias, las ideologías, los dogmas nos comienzan a calcificar, nos comienzan a hacer creer de que hay una determinación. Cuando en realidad lo único verdadero, podríamos decir, es el constantemente cuestionarnos lo que es verdadero. Es ahí donde lo vamos a encontrar. Entonces, con lo que tú me decías de tu experiencia psicodélica, o sea, ahí es innegable. Se encuentra con algo que se escapa de la palabra y uno dice, esto es. Y solo los psicodélicos han sido tan importantes y le he dado tanto énfasis en los últimos episodios por lo mismo. Primero, el tremendo estigma que tienen, ¿cierto? Que hoy día sabemos la historia de por qué ocurrió, fines políticos, económicos, el tema del control. Y quien hable que esto es temas conspirativos, por favor, no seamos ignorantes. Son hechos reales. Y hay gente que todavía trata de negar estas cosas, pero uno ya pasó la fase de querer poner esta información en la cabecita de otro para que mejore su vida. Pero sí ser... Es decisión de cada uno. Es decisión de cada uno, pero sí ser 100% serio en lo que está pasando aquí y en lo que estos elementos son. Cuando vemos una sociedad tan medicalizada, tan empastillada, que no está mejorando, está viviendo como zombies y está pagando harta platita por eso. Si usted no es capaz de ver el hecho, pucha, lo lamento. Pero hay otras opciones. Hay otras opciones y hoy día la misma ciencia nos está mostrando que tiene tremendos resultados. Tremendo. Debería salir en todas las noticias, en todas las radios y no está ocurriendo. Va a ocurrir. Creo que más pronto que tarde, porque ya, como te digo, la evidencia es más que suficiente. Ya hay países que están en el boom y la psicodelia se viene con todo. Entonces, para mí es súper importante empezar a educar en relación porque también hay malas prácticas,
hay uso no correcto en relación al set and setting, pero los psicodélicos realmente, todo esto que estamos hablando, que para alguien que quizás no lo ha experimentado puede sonar, como decía, como una linda idea, como que sí, como que estoy tratando todos los días, pero igual sigo luchando con lo mismo. Dele la posibilidad a un psicodélico y lo va a ver como una experiencia directa, no como un sueño, no como una imaginación, como una experiencia 100% real y directa. Es más real que lo real. Es mucho lo No describen hay así. cuestionamiento. Exactamente. Y también, así con lo que tú dices, o sea, uno se da cuenta de que la imaginación no es algo contrario a lo real. De hecho, lo que imaginamos se vuelve real. Entonces, si estoy imaginando todo el día de que tengo que tomar cierta pastilla, que muchos colegas están muy en desacuerdo conmigo, pero el antidepresivo no es antidepresivo, es antisentir. Mm. Un día una consultante me dijo, Pablo, no puedo llorar porque estoy con antidepresivo. O sea, imagínate lo contradictorio. Nos mantienen drogados literalmente, con drogas que son legales, pero que si exploráramos, y obviamente no llamo a la ilegalidad con esto, pero por algo también son ilegales. Lo que tú también decías con todas estas prohibiciones, y que si hay conspiraciones a la inversa, o sea, no es que uno esté en un rollo conspiranoico, sino que hay acuerdo de decir, no conviene que esto salga porque esto rompe los patrones culturales, la ideología, los dogmas, y la gente va a empezar a tomar sus propias decisiones reflexivamente, puede subir la anarquía, etcétera. No conviene. Entonces hay que presionar las cárceles y las prisiones mentales. Entonces es muy importante que podamos explorar con conciencia, con cuidado, y abrir quizá el concepto de no solamente los psicodélicos, sino que una idea que me gusta mucho, que es la experiencia luminosa o la experiencia trascendente, la peak experience que decía Abraham Maslow, que es encontrarse con eso inefable, con la autotrascendencia que existe. O sea, sal al cerro, sal a caminar y observa. Eso, y estamos en una posibilidad maravillosa de exploración. Todo está vivo, todo vibra. Entonces, puede ser con los psicodélicos, puede ser incluso con la religión. Yo cuando niño participaba en una iglesia cristiana y en muchos momentos yo tuve experiencias que me acercaron a esa realidad del uno, de la mente con mayúscula. Y tuvo su función y también lo agradezco, pero luego ya cuando uno empieza a explorar de manera integral todo el conocer humano y todo lo que uno pueda y experimentar desde la experiencia del fenómeno, ¿quién me pasa a mí con esto? O sea, también en cierta forma las miradas teístas tienen razón desde su perspectiva, pero ampliándolo, o sea, es mucho más fascinante y misterioso, porque en realidad la incertidumbre crece y eso es lo interesante. Estamos en una curiosidad constante. Y mientras más uno conoce el conocimiento humano, menos conoce, porque se expanden los misterios. Entonces es fascinante. Todo vibra, todo está en constante movimiento. Cuarto principio de polaridad. Polaridad, este es uno de mis favoritos porque nuevamente tiene mucha relación también con correspondencia. Sí. Los principios se combinan, pero tiene también otras aristas. Y la polaridad habla de que todo es doble, de que los contrarios se unen, de que, por ejemplo, en el libro comento el clásico dicho: del amor al odio hay un paso. ¿Cómo si son contrarios? Yo quiero mucho a alguien y después no quiero estar con esa persona. Bueno, porque la polaridad se invirtió. Entonces todo tiene un positivo y un negativo. Si uno ve el imán como un elemento natural de magnetismo, atracción, repulsión, nada tiene solamente un lado, ni una experiencia solamente mala, ni una experiencia solamente buena. El tema de los psicodélicos, todo esto es bueno, entonces me voy a comer 1000 honguitos al día, no, o sea, ten cuidado. También puede tener su sombra. Ese es un lado menos moral en un sentido limitante, pero que te permite entender de que esa sombra también es parte de la luz. Y que a la inversa también, la claridad también podría ser una trampita del trickster que tenemos muchas veces en nuestra mente, el enemigo que dice, oye, no vale nada, los pensamientos intrusivos se entienden como de esa manera. Todo tiene su sombra también, entonces también hay que tener cuidado, porque si estamos conversando todo el día así, vamos a perder la oportunidad de conversar cara a cara, por ejemplo. O a la inversa, si estamos mucho rato podemos crear apego y después nos frustramos en la relación. O sea, todo tiene su sombra, todo tiene su lado que podría llevarnos a algo malévolo o dañino. Entonces Viene igual siempre un balance. Enseñanzas del Tao, de la acción, de la inacción, que a través de la experiencia lo mismo he podido ver. Para mí nada tiene sentido si uno no lo vive.
La teoría sí es linda, pero es cuando uno experimenta y aparece esa información y uno empieza a decir, chuta, sí, pues. Si uno realmente observa con detalle su vida y hay patrones, hay un ritmo que va ocurriendo y que como el péndulo se mueve para un lado y si se mueve mucho para acá, va a pasar para el otro lado igual. Y eso pasa a todo nivel. Ahora en la política lo vimos antes, en términos ideológicos estaba más a la derecha, ahora está más a la izquierda, y como está más a la izquierda aparecen más narrativas radicales en la derecha, y así. O sea, podemos estar metidos en ese juego si queremos, no nos juzga nadie, pero hay otras conversas que van a poder llevarnos realmente, si la política ya nos da cuenta de que no resuelve los aparentes problemas en la sociedad con el ser humano. O sea, habrá otra forma. Y Carol Parra hablaba de la ecopoesía, de las soluciones que son ecológicas. O sea, ya no podemos escaparnos de la noción de que estamos dañando a la madre tierra. Se está calentando, empezamos a crear instancias autodestructivas finalmente. O sea, ¿cómo es que tenemos que reconciliar todo esto? Y ahí aparece también la polaridad. No estamos separados, ser humano, naturaleza. El yin y el yang, como tú bien hablabas del Tao. O sea, nosotros mismos, nuestra psicología interna como ser humano, todos tenemos nuestro lado masculino y femenino. Y esa es una conversa arquetípica, no es estereotípica, no tiene nada que ver con las ideas de género, de ideologías que son más modernas, sino que a la base somos naturaleza y la naturaleza tiene un crecer y un decrecer. El día y la noche, todo aparece doble. Uno también, uno es un hermafrodita psicológico. Se podría tener en la química. Entonces, especialmente los hombres, tenemos que desarrollar lo femenino, porque la cultura nos oprime aquello. Y las mujeres, nuevamente, en términos generales, tienen que desarrollar lo masculino porque es lo que la sociedad les oprime. Y una mujer empoderada, en una acción tierna, femenina y también poderosa y que tenga disciplina, es tan poderoso como un hombre que sea vulnerable y que hable de sus emociones y que tenga sensibilidades. Y eso se ve cada día más. Quinto principio del ritmo, y que yo creo que esto está muy, muy enlazado, la polaridad y el ritmo. Exactamente. Todo fluye y refluye. Todo tiene sus periodos de avance y retroceso. Todo asciende y desciende. Todo se mueve como un péndulo. La medida de su movimiento hacia la derecha es la misma que la de su movimiento hacia la izquierda. Y el ritmo es la compensación. Y lo que tú decías del péndulo tiene mucho que ver, ¿te fijas? O sea, todo no solamente está en movimiento, sino que también pasa por fases. Entonces también aquí podemos conectarlo con lo que tú hablabas del Tao, que hay que observar la naturaleza y sus ciclos. Y hay que salir un poco del tiempo y mirar y decir, ¿en qué momento estamos? ¿En qué momento estoy? Y, por ejemplo, desde el lenguaje patológico se habla de la bipolaridad. Estoy en fase maníaca, estoy en fase depresiva. Como que también tiene que ver con eso. Y finalmente el sanar también eso es entender de que hay un trauma a la base, tengo que explorar qué pasa ahí, pero también aceptar los vaivenes. Hay vaivenes en todo ser humano. A veces en esas experiencias de sufrimiento con esas situaciones hay muchos extremos. Entonces hay mucho desorden, después mucho orden, mucha actividad, mucha inactividad, mucha euforia, mucha pena, porque el inconsciente nos está diciendo algo. Entonces tenemos que ir observando los ritmos del Y día. aceptarlo, yo creo, sin juzgarlo. Exactamente, y entender cuál puede ser la utilidad de esto. Necesito quizás un tiempo depresivo, así como el osito se va a hibernar, o como la oruga se mete al capullo. O sea, de seguro piensa que se va a morir, después sale como mariposa y puede volar, y han hecho estudios muy interesantes con eso, porque le han enseñado cosas a la oruga, y después, luego de la metamorfosis aparece como mariposa, y ese ente vivo sigue sabiendo eso que aprendió antes. O sea, seguimos teniendo algo permanente. La mariposa entiende que fue eso, pero ahora tiene otras posibilidades. Entonces, para nosotros lo mismo, aceptar esos ritmos, permitir que sean, manejarlos conscientemente, entender que uno también, así como habla la magia, uno puede transformar la realidad desde distintos actos, que finalmente es todo pensamiento es un mantra, todo lo que cultivamos aparece nuevamente afuera. Entonces, entender esos ritmos, permitir que las cosas existan y saber utilizarlas, saber contemplarlas. Estamos tan condicionados al éxito, a darle con todo, a cómete el mundo, que se pasa, pero rompe este principio, pero en todos lados, y por todos lados nos Lo bombardean. masculino, lo bueno nomás. Claro, dale con todo y no te das cuenta que el descanso es igual de importante que la acción.
Entonces, Y eso es lo masculino y lo femenino. Lo femenino es el descanso, lo pasivo, estar hacia adentro. Ambos son importantes, pero claro, tienes que tener más plata, tienes que tener el mejor auto, tienes que el exitismo. O sea, ¿cuándo se acaba eso? Nunca. hasta que uno se da cuenta, Exactamente. se da Y cuenta ojalá de- sea lo antes posible. ojalá que sea lo antes posible. Eh, Cuando vemos gente todo el día ahí pegada viendo reels, no teniendo idea el daño que eso puede hacer, el tipo de contenido al cual uno se expone, y lo mismo que decía, si es del mismo tipo y uno está todo el día, tampoco es bueno. O sea, si estamos todo el día en autoconocimiento, atado aquí y allá, date un descanso, vive. Exactamente. Nos perdemos y nos vamos en el aire. Hay que también volver a la tierra y reírse y tomar agua. Sí, claro, y no está mal hablar también de la serie o del fútbol. eh, Como decíamos, respetar ese ritmo. Eso ha sido la conversa del día de hoy. Espero que la hayan disfrutado. Y ya saben, aquí está el libro de Pablo. Voy a dejar en la descripción su página web donde pueden encargar el libro. Libro súper corto, práctico. Y bueno, como ven ya usual, a mí me gusta hacer algunas reflexiones en relación a lo que se habló, porque a veces uno queda con un sentido de que quiso decir algo más o compartir una idea. Entonces este es el espacio. Y como mencioné anteriormente, es bueno saber, Salud Conciencia es un espacio dedicado a la ciencia, a la salud y la espiritualidad. Y para realmente darnos cuenta de que no son cosas distintas, sino que hoy día la misma ciencia nos está diciendo que lo que las tradiciones ancestrales nos decían ya hace muchos años es verdad, que el mundo es una interconexión, es una unidad. No estamos separados a eso que percibimos como una realidad externa, somos parte de ella. Y aquí es cuando, a través de los años, a mí también ha sido difícil integrar este sentido de unidad de que en teoría me resonó. Cuando leí estos libros de Krishnamurti y decía que uno es el mundo, me costaba entender desde mi mente, desde la razón, de que cómo yo voy a hacer todo, en un sentido práctico. ¿De qué me sirve eso a mí? Que suena muy lindo, sí, pero a mí no me interesa que suene lindo. Y creo que para todos debiésemos ser serios en relación a que este conocimiento, aplicarlo y realmente de qué nos puede servir. Que ya vemos el caos que existe en todos lados en el mundo. Lo podemos ver en el día a día, en la calle, la gente cómo se mira, cómo se grita. Entonces, hoy día tenemos el conocimiento. Y para mí, el trabajo y el desafío es compartirlo, ojalá de la manera más simple, más amigable. Porque a mí en lo personal me ha costado varios años de leer, releer, integrar y ir viendo a través de mi propia experiencia si hay verdad. Me he dado cuenta que sí, que muchas cosas realmente son verdades y cosas que quizás en algún pasado pensé que no eran posibles. Quizás en un pasado si me hubieran hablado de los principios herméticos, de que el mundo es mente, yo hubiera dicho, no, mentira, el mundo es material y yo no soy parte del mundo. Una piedra no es parte de mí, está separada de mí. Pero cuando realmente nos adentramos en estos principios y nos damos cuenta de que todo aquello que está afuera es un reflejo de lo que está pasando aquí adentro, empezamos a poner más atención en todas las sutilezas del día a día. Y ya no estoy en piloto automático queriendo alcanzar las metas que hemos sido condicionados para alcanzar, como lo del departamento, la familia, el trabajo perfecto y todas esas cosas que ya sabemos, dejan de interesar. Empezamos a poner mucho más atención en las sutilezas, en cómo eso que se va manifestando aquí afuera es realmente el reflejo de la gestión que yo estoy haciendo aquí adentro, que son mis creencias, que son mis emociones, que son mis pensamientos, que es todo ese mundo que no se ve desde afuera, ¿cierto? Vemos cuerpos vestidos de manera diferente, de diferentes formas, pero por dentro cada uno es un mundo tan diferente, pero que tenemos tantas similitudes, que todos sentimos, todos queremos ser felices,
Todos experimentamos amor, miedo. Entonces, ¿de qué me sirve todo este conocimiento? Es realmente, primero, creo, en lo personal, para desaprender. Y todo aquello, esas creencias limitantes, ir dejándolas atrás y darme cuenta realmente que el mundo está lleno de posibilidades, de que no está todo dicho. Porque ¿cuántas veces hemos escuchado que no, esto es imposible? Porque la ciencia lo dice. No porque la ciencia diga algo quiere decir que no vaya a ser posible. La ciencia es absolutamente necesaria, es un camino de aprendizaje constante, pero hay muchas personas que se quedan estancadas en un conocimiento y argumentan todo su actuar o todo su anhelo en base a ideas rígidas. Y ya sabemos que lo único permanente en el universo es la impermanencia y que la ciencia es un camino de conocimiento, de actualización y que sabemos tan poco. Los últimos estudios y avances de la física cuántica nos dicen que realmente hay una infinidad de posibilidades, de cosas que no sabemos. Estamos en pañales, a pesar de que veamos la tecnología que tenemos hoy en día. Sí, tremendos avances, pero hay tanto más que no tenemos idea. Y hoy día estamos viendo que todo este conocimiento que los sabios de diferentes tradiciones nos decían de que uno es el mundo, de que el mundo de las emociones, de los pensamientos, afecta en la realidad que manifestamos. La única forma en que usted puede ver si hay algo de verdad en ello es integrarlo, es tomando este conocimiento, es estando atento en el día a día y aplicarlo. Véase usted en cada interacción en el día a día. No deje que el piloto automático lo domine. Cuando usted tiene una conversación con su jefe, con su hermano, con su amigo, usted está conversando, está escuchando, pero también se está escuchando a sí mismo. Vea cuál es la narrativa, la historia que está constantemente contando en el día a día. Y nos vamos a dar cuenta que hay muchas cosas que decimos que no juegan a nuestro favor. Entonces, el uso de las palabras, el desaprender todas aquellas creencias limitantes, darnos cuenta de que hay una ciencia nueva que nos dice que realmente no hay nada imposible. Entonces, démonos la posibilidad de crear una realidad para nosotros diferente, independiente del caos que veamos afuera, del terror que nos metan por los medios. Porque el portonazo aquí, la violación allá, eso es lo único que transmite la tele. Las enfermedades. En lo personal, yo no veo televisión, porque pongo toda mi atención en aquello que me pueda nutrir, en aquello que yo pueda aportar. Y cuando uno ve las noticias, dice, no, es que hay que estar informado. Realmente hay que estar informado de eso, que es algo que ya sabemos que está pasando en todo el mundo, pero hay un montón de cosas buenas que están pasando, de cosas que nos empoderan, pero que no las ponen ahí. Entonces, no nos hagamos los tontos y veamos los hechos de saber que hay un sistema que quiere controlar a las masas, que tiene objetivos específicos, que todavía vive desde el ego, desde el beneficio personal, y que no está considerando quizás el bien de la sociedad, de la comunidad. Por lo tanto, yo en lo personal ahí no soy conspirativo, yo no creo que haya gente queriendo hacer el mal, creo que hay gente que todavía vive mucho desde el ego, desde el beneficio personal y no están considerando a los otros. Gente que tiene el poder ahí arriba. Entonces nosotros podemos empezar el cambio desde la acción que tengamos en el día a día. Y eso creo parte por ser honestos con nosotros mismos, por dejar aquellas cosas que no nos están aportando realmente, como puede ser ver las noticias, como puede ser consumir contenido que realmente no nos aporte nada, y empezar a acercarnos más a cosas que nos alimenten, nos nutran, hacer ejercicio, relacionarnos bien con nuestros pares, hacer el esfuerzo. Darle la posibilidad a este tipo de conocimiento. Si usted cree que son cosas ambiguas, abstractas, lo invito realmente a revisar la ciencia para que se dé cuenta de que esto no es diferente a los artículos científicos de vanguardia que están saliendo, que están diciendo que aquí hay mucha verdad. Por lo tanto, amigos queridos, hay tanto que aprender. Y para mí este espacio, que les agradezco mucho, de quienes han dado el tiempo de escuchar las conversas, de comentar, es aprender en conjunto.
Yo aquí soy un aprendiz, al igual que usted, somos todos aprendices y maestros. La vida es un aprendizaje. Salgamos de que la vida es la competencia por quién tiene más o por quién es el mejor. Entonces, queridos, queridas, disfruté realmente esta conversa con Pablo Amira, un tremendo personaje. Espero conocerlo más en profundidad. Él vive acá en Temuco. Así que vi que tenía hartos instrumentos por ahí. Un día, qué sé yo, Pablo, hacer musiquita por ahí. Voy a dejar todas sus redes sociales, su página web, para quienes quieran comprar el libro. Otra vez, 100% recomendado. Y quienes todavía no se han suscrito al canal, de verdad que a mí me ayuda un montón la suscripción, compartir este tipo de contenido. Se los agradezco mucho. Así que eso, un abracito grande y nos estamos viendo.